El tribunal no decide si entra o no entra el jurado, sino que tipifica la conducta de una determinada manera y resulta que al tipificar así, y ahora voy a clarificar una cosa, al tipificar así entra el jurado obligatoriamente. La tipificación ha sido malversación, que resulta que es un delito que solo pueden cometer los funcionarios. Solo. Así está establecido en el Código Penal. Ahora, ¿qué dicen ellos? Que esta señora Begoña Gómez actuó como si fuera funcionaria. Está asimilada al funcionariado. Es igual que cuando han dicho de David Sánchez, del hermano de David, se llama así, del hermano de Pedro Sánchez, que era un cooperador de la prevaricación administrativa. Es decir, son invenciones, directamente invenciones. Yo no hablo de lawfare o no lawfare. Yo digo que esa tipificación no es correcta. Bueno, yo coincido en que me parece dificilísimo encontrar a nadie que no tenga una opinión formada o una contaminación acerca de este caso. Segundo, llevamos 2 años y 3 meses escuchándonos decir que la instancia superior corrige al juez Peinado. Más de 15 veces. Y esta vez vuelve a ocurrir. Reduce los delitos, le retira las medidas cautelares absolutamente extravagantes que había puesto el juez Peinado. Pero cuidado, una vez más, la audiencia, la sección 23 de la Audiencia de Madrid, mantiene 2 delitos principales y mantiene delitos que vayan a juicio conjurado. Y los mantiene, a mi juicio, me parece lo más grave de este asunto, sin indicios sólidos para acusar a Begoña Gómez de la que se la viene acusando, de la mitad de lo que se le viene acusando, ¿no? Es que la argumentación que utiliza la sección 23 son expresiones como parece perfectamente verosímil que siendo alguien pareja de la más alta autoridad del gobierno, pues ya por ese simple hecho, en la actividad que haga, ya se va a producir una presión moral, digamos, en las gestiones que haga, se va a producir una presión que puede derivar en lo que se llama tráfico de influencias. A mí me parece, veremos lo que ocurre finalmente en el juicio oral, pero es que volvemos a estar ante una causa que no ofrece indicios sólidos para acusar a alguien de esta manera y que si se acepta esta argumentación volvemos a estar ante la tesitura de que los jueces decidan lo que debe hacer un ejecutivo respecto a las parejas de los presidentes de gobierno, por ejemplo. Es decir, a mi juicio puede invadir lo que son competencias que no son de los jueces. Porque si vamos a los datos que están en este mismo auto, que los propios jueces de la sección 23 asumen. Oiga, es que ¿cuál es el beneficio que obtuvo Begoña Gómez en 8 años de esa cátedra? 0 euros. ¿Cuál es el máximo de ingresos que obtuvo como profesora, que ya lo era desde el año 2012, muchísimo antes de que su marido fuera presidente del gobierno? El máximo que cobró fueron 14.900 euros en un curso, es decir, no llegó nunca al salario mínimo. A mi juicio, establecer sobre estos datos, y algunos más que están aquí, por ejemplo, el hecho de que las empresas que aportaron dinero a esa cátedra, a esa investigación, explicaron en el proceso que no habían recibido la menor presión, que ese tipo de subvenciones las hacían a múltiples proyectos universitarios, etcétera. Todos esos testimonios y datos no han servido de nada. Se mantiene esa acusación. Y me parece que vamos ante un juicio fundamentalmente político, que es la instrucción que ha hecho el juez Peinado y que la sección 23 de la Audiencia de Madrid, a pesar de anular decisiones que eran estrambóticas de este juez, mantiene. Y eso es para mí lo más preocupante. Joaquín Urías, exletrado del Constitucional, profesor en la Universidad de Sevilla. Acabamos de escuchar a Pedro Jiménez contándonos esta decisión de la Audiencia de Madrid que avala llevar a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular. ¿Lo entiende, magistrado? Bueno, a ver, entenderlo es complicado. Yo tengo la impresión, porque lo entiendan los oyentes, de que aquí el juez Peinado y la Audiencia de Madrid han hecho un poco lo de poli malo y poli bueno. Cuando nos llega Peinado con un disparate, con una serie de argumentos muy poco jurídicos, que quiere imputar a Begoña por 4 delitos y que le quita el pasaporte, bueno, pues llegan los otros y dicen, no, 4 no, solamente 2, le devolvemos el pasaporte, y claro, parece que el poli bueno está diciendo algo razonable. Sin embargo, cuando uno lee la fundamentación de la sentencia, pues realmente no es tan razonable. Realmente leyendo los argumentos, que es lo que hay que ir y no a lo puramente, digamos, mediático, en verdad lo que está diciendo la audiencia pues es un poco disparate, porque viene a decir que lo habéis dicho vosotros ahora mismo, que hay una presión moral por el hecho de que ella sea la mujer del presidente de gobierno, con lo cual eso es delito de tráfico de influencias. Quiero decir, no hay pruebas de que ella haya pedido
nada aprovechándose de su situación, pero como es la mujer del presidente, pues deducimos que hay una presión moral. A mí me da la impresión de que eso impide en el futuro que ningún cónyuge nunca de un alto cargo pues pueda tener su propio trabajo, entre otras cosas. Quiero decir, yo creo que es una resolución muy mal fundada, pero claro, viniendo de Peinado, pues nos parece razonable. Habrá quien piense, bueno, todo este proceso ha tenido muchas irregularidades, pero como lo va a juzgar un juzgado popular, van a ser ciudadanos, a lo mejor eso se corrige. ¿Hay algún tipo de implicación en este hecho? Es decir, ¿podemos presuponer si es más probable que vaya a ser condenada por esto, porque sea un jurado popular, que si fuera por un juez? Claro, fíjate, Pablo, históricamente los jurados populares eran una reivindicación de la izquierda. La izquierda decía, como no nos fiamos de los jueces que representan al poder establecido, queremos que sean ciudadanos, que sean pares los que dedican eso. Claro, eso era antes de que existieran las redes sociales, de que existieran los prejuicios y de la situación, digamos, de polarización que vivimos en España actual. Hombre, yo tengo la impresión de que es muy difícil elegir a un grupo de personas con la suficiente neutralidad para que examinen las pruebas del caso contra Begoña Gómez y con independencia de su ideología política decidan si hay pruebas suficientes o no. Mi impresión es que en estos momentos un jurado popular, bueno, pues si creen que Pedro Sánchez es un sinvergüenza y que Begoña es una aprovechada, van a decir que les da la impresión de que se ha cometido el delito, y en cambio si están a favor de Pedro Sánchez y les parece una persona muy, muy proba y una persona fiable, van a decir que no se ha cometido. Tengo la impresión de que en estos casos el jurado popular puede hacer más daño que bien. Lola, el profesor Urías hacía una reflexión interesante. Dice, tengo la sensación de que el juez Peinado ha jugado el rol de poli malo, consciente de que la Audiencia de Madrid iba a jugar el de poli bueno. ¿Lo compartes? Bueno, no sé, no. A mí sí que me parece que la instrucción del juez Peinado es muy discutible, pero no podría decir lo mismo sobre la Audiencia Provincial. Hasta ahora la Audiencia Provincial lo que ha hecho es corregir algunas de las, para mí, barbaridades que ha cometido el juez Peinado. Por tanto, hay que darle el beneficio de la duda. No podemos empezar a decir que todos los jueces están incurriendo en la ufera así como así. A priori me parece que la decisión de la audiencia entra dentro de una lógica. Si eso después tiene que ser pues un juicio conjurado o no. A mí no me gustan los juicios conjurados, personalmente. Yo creo que hay una dicotomía muy peculiar. Insisto que no conozco los temas jurídicos, pero a mí, como ciudadana, me parece muy extraño que los jueces nos expliquen tantos tecnicismos, ¿no? Cuando se refieren pues a las resoluciones que adoptan, ¿no? Son siempre con muchos tecnicismos, muchos consideran que eso es una ciencia, que hay que estudiarla, y después resulta que hay cosas que quedan en manos de jurados que, como sí que ha comentado el señor Urías, pues claro, hoy en día vivimos en un mundo hiperconectado. Es muy difícil encontrar a gente que no tenga ningún prejuicio ya formado sobre casos tan mediáticos y tan conocidos, ¿no? Pero bueno, si la audiencia ha considerado que eso es lo que tiene que ocurrir, pues ya lo veremos. Demostrar un tráfico de influencias no es algo sencillo. Lo hemos visto en el caso del hermano del presidente, que finalmente la acusación de tráfico de influencias decayó. En este caso, pues tampoco va a ser fácil de demostrar. Pero es curioso cómo al juez Peinado se le ha enmendado la plana varias veces, en este caso, y hay quejas en el Consejo del Poder Judicial por otros casos, y no le pasa absolutamente nada. No sé, yo si en mi trabajo sucesivamente se me tuvieran que enmendar las cosas, ¿no? Y no sé, cualquiera de nosotros en nuestros ámbitos particulares constantemente te tuvieran que estar enmendando cosas, y eso además tuviera unas consecuencias sobre la vida de otras personas, pues hombre, no sé, llegaría un momento en que alguien se plantearía si tienes que estar ahí, ¿no?
De hecho, hay una cifra al respecto, la dio el ministro Bolaños. O como mínimo darte un toque de atención. Él dijo, el Consejo General del Poder Judicial recibe unas 15.000 quejas al año, de las cuales solo el 0,19% menos, incluso, acaban en sanción. Bueno, porque tiene muy tasada la línea que marca la actuación jurisdiccional de la disciplinaria. Se considera, y esto no lo estoy justificando, estoy explicando, que cualquier cosa que pueda ser decisión, digamos, del juez independiente en su despacho sobre un tema concreto, el Consejo no tiene que entrar, y solo hay algún motivo, creo recordar, hablo de memoria, cuando no se motivan resoluciones, por ejemplo, que es la vía que se ha intentado, pero no se ha conseguido, y además hay una mayoría en el Consejo como consecuencia del pacto entre el PSOE y el PP que digamos que tampoco favorece el que se sea muy atrevido a la hora de poner este tipo de sanciones. Yo, respecto a este tema, yo siempre he creído que en el tema de Begoña Gómez no había caso penal. Si acaso, discutible, algo ético o, digamos, de una cierta incompatibilidad sobre sus actividades, pero en todo caso no penal, que es de lo que hablamos. Leyendo la resolución de la audiencia, me reafirmo más en esa posición. Yo creo que no la hay. Es verdad que mi porcentaje de éxito es pésimo, porque también en el caso del hermano de Sánchez, pensaba que no había nada, y mira, ha habido condena. También creo, y creo que esto... Puede seguir creyéndolo, Ya, lo estaba utilizando una cierta ironía. Sigo pensando también, en la línea de lo que apuntaba Lola, que la actuación de Peinado creo que no es que sea discutible, es que en muchas cosas es un horror. Desde cuando quiso ir a por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con una exposición razonada que probablemente sea la peor que ha llegado en la historia del Tribunal Supremo, yo creo que es una muestra de todo eso. Ahora bien, creo que tenemos que reflexionar que tenemos un problema igual más grave del que pensamos, o los que consideren que hay lawfare. Yo no tengo pruebas de que hay lawfare, pero pongo sobre la mesa el que tenemos un problema. A ver, claro, hoy me he puesto a echar cuentas, y en los 3 casos que habitualmente se atribuye, o por lo menos el gobierno atribuye esta intencionalidad política, ergo lawfare, que son el de la mujer de Pedro Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez y el fiscal general del Estado, si te pones a calcular, entre los 3 casos, en los distintos momentos del procedimiento, han participado y avalado que siguieran los procedimientos adelante, a mí me salen unos 30 jueces aproximadamente. O sea, hay bastante lawfare, quieres decir. Claro. Quiero decir que hoy han sido 5 de la Audiencia Provincial, una sección en pleno que ha decidido que sea la sección quien decida sobre esto. Fíjate, los del Supremo cuando el fiscal general del Estado, lo del hermano, los que avalaron que hubiera vista oral, los que han dictado ahora la sentencia, la instructora, etcétera, etcétera. Yo creo que son 30. Yo creo que o son muchos los que están en lawfare, o igual es que no hay lawfare y son ellos quien toman esas decisiones. Creo que es un debate y una reflexión que tenemos que plantearnos. Y luego, voy a terminar. Respecto a uno de los asuntos que también ha planteado antes el profesor Urías, que es este del jurado, yo también he estado siempre en contra del jurado. A mí me parece que hay profesionales que son quienes lo tienen que hacer. Por eso me pareció un disparate y un error mayúsculo cuando el Partido Socialista propuso que en la ley del jurado se metieran los delitos de corrupción como los que ahora se atribuyen a Begoña Gómez. Me parece que es un disparate que cometió el Partido Socialista, que ya hubo un juicio contra Francisco Camps por jurado, por unos delitos, no digo que iguales, pero sí en la misma línea de delitos de corrupción, y los vio un jurado, le absolvió, pese a que era un tema que además estaba ya en el dominio público y había salido en muchos medios de comunicación. A mí me parece un disparate, y me parece un disparate en este caso. Ahora bien, si hay un automatismo legal de que por estos delitos hay que ir al jurado, pues habrá que ir al jurado. Y a lo mejor veremos si, ya que el Partido Socialista se queja de los jueces profesionales, vamos a ver si los jurados no profesionales no practican lawfare o no tienen esa predisposición. Pero insisto, creo que hay que subrayar que es un disparate que cometió el Partido Socialista al meterlo en la ley. Y una vez que está en la ley, hay que cumplirlo y hay que hacerlo por jurado. ¿Lo ves igual, María Eugenia?
A ver, es que yo, por eso es que quería intervenir, porque es que yo lo que creo es que se están confundiendo algunas cosas. Vamos a ver, el tribunal no decide si entra o no entra el jurado, sino que tipifica la conducta de una determinada manera y resulta que al tipificar así, y ahora voy a clarificar una cosa, al tipificar así entra el jurado obligatoriamente. Claro. La tipificación ha sido malversación, que resulta que es un delito que solo pueden cometer los funcionarios. Solo. Así está establecido en el Código Penal. Ahora, ¿qué dicen ellos? Que esta señora Begoña Gómez actuó como si fuera funcionaria. Está asimilada al funcionariado. Es igual que cuando han dicho de David Sánchez, del hermano de David, se llama así, del hermano de Pedro Sánchez, que era un cooperador de la prevaricación administrativa. Es decir, son invenciones, directamente invenciones. Yo no hablo de lawfare o no lawfare. Yo digo que esa tipificación no es correcta. Esto es lo que ha dicho el profesor Urías, con el que estoy completamente de acuerdo. Más allá de que dicen algunas cosas del tipo que se deduce indiciariamente que ella, que no había cobrado nada, sin embargo, se beneficia de esa cátedra en la Complutense porque alcanza gran prestigio personal y reputacional y accede a recursos y eventos, considerando que es la mujer del presidente a la que, segunda cuestión, se le adjudica el tráfico de influencias solo por serlo. O sea, resulta que lo que se dice es que por ser mujer del presidente ejerce ya una presión moral eficiente a los efectos de conformar el delito del tráfico de influencias. O sea, esta señora, que ya por sí misma, solo por haberse casado con Pedro Sánchez, es susceptible de ejercer el delito de tráfico de influencias, simultáneamente necesita malversar, se necesita esta cátedra de la Complutense por la que no cobra nada para tener por fin prestigio personal y reputacional y acceder a recursos y eventos que parece que de otro modo no son accesibles para ella. O sea, es que es el mundo al revés. Y yo sinceramente creo que eso, sin ser o no ser lawfare, es una barbaridad en términos jurídicos. Y es lo que ha dicho aquí el profesor Urías y estoy completamente de acuerdo. A partir de este momento, cualquier mujer de cualquier presidente es eventualmente una enchufada. Haga lo que haga, tendrá que dejar de trabajar. Y tengo que decir además otra cosa más. Respecto de la instrucción aquí del magistrado Peinado, se le han desbancado dos tipos penales, dos delitos, por razones técnicas, porque ha adjudicado apropiación indebida a Begoña Gómez cuando es un delito que solamente aplica a patrimonios privados. Y porque ha adjudicado corrupción en los negocios cuando es un delito que solamente se ejerce en el ámbito del tráfico mercantil entre empresas privadas y por tanto no afecta a la captación de fondos públicos. O sea, este señor ha tipificado, digamos, ha adjudicado a Begoña Gómez dos delitos que no podía haber cometido. Pero es que los demás, por eso estoy de acuerdo con Uría, que uno hace de bueno y otro hace de malo, es que los demás en la audiencia también le adjudican dos delitos que no puede haber cometido. Bueno, uno por ser mujer del presidente y la otra porque se asimila a un funcionario sin serlo. Es que, vamos a ver, yo no sé si es lawfare o no lawfare, pero desde luego es bastante sorprendente. Y es que es una cosa que se dice literalmente. Y en el caso, por ejemplo, de David Sánchez, cuando hablaban de cooperador de prevaricación administrativa de otros, porque claro, como él tampoco era funcionario, pues era en este caso un cooperador. Bueno, pero vamos a ver, o eres funcionario o no eres funcionario. Si eres funcionario, hay una serie de delitos que se te pueden adjudicar y si no lo eres, no se te pueden adjudicar. Punto y pelota, ya está, es muy claro. Pues... Todo lo demás son subterfugios que se están usando de una manera completamente laxa. Aquí, en este país, además de usarse de manera laxa la acción popular, que es vergonzoso cómo se está utilizando, porque todo esto ha empezado... Ahí, más allá de que haya lawfare o no, es verdad que sí que hay una persecución por parte de organizaciones ultras que usan la acción popular solo con esto. A Begoña Gómez. Y en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Porque finalmente se envía a juicio con un jurado que la va a juzgar. ¿Qué va a pasar ahí, Ernesto? Te dije, Jesús, te lo dije, esta semana iba a ser la semana grande de Pedro Sánchez. A través del hermano de Pedro Sánchez, la condena, y a través de la sección 23 de los magistrados que han enviado a juicio con tribunal de jurado a Begoña Gómez. Pero hay un elemento que, mira, es muy sencillo para entender, y la gente lo tiene que entender. ¿Cómo un tribunal, en este caso la sección 23, que preside Rosario Esteban, coge y dice, sí señora, yo la mando a usted a juicio oral, pero ¿sabe? No se preocupe, le quito 2 delitos. Joder, el juez Peinado ha estado investigando 2 años y 3 meses, desde abril del 2024, y van ellos y sin fundamentar le dicen, no, mire, la corrupción de los negocios y
Y la apropiación indebida la dejamos fuera. Le juzgamos a usted por malversación y tráfico de influencia. Es que es muy poco serio, revelan ellos que es muy poco serio. Y luego, para quedar bien, entre comillas, ya que tienen la presa entre las manos y la mandan a juicio con jurado, le dicen, oiga, le entrego a usted el pasaporte y no tiene que venir a comparecer al juzgado de Peinado cada 15 días, como para hacer el paripé de que son buenos y que, hombre, que Peinado se ha pasado. Pero, hombre, si es gravísimo lo que ha hecho Peinado, es gravísimo. Por eso yo aconsejo, si puedo, al presidente de gobierno una cosa, si me dejas decirle. Claro, a ver, redoble, Tino, redoble. Un consejo para Pedro Sánchez. Venga. Begoña ya tiene el pasaporte, lo está por recoger. Bien, el partido España-Argentina se juega en Nueva Jersey. Pedro Sánchez, coja a su mujer, hable con Benjamín León, que es el embajador de Estados Unidos en Madrid, arregle los papeles y váyase a animar a la selección española, que eso no se lo quitará nadie. Con el rey.